tardes ya, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, porque vamos a leer unos pasajes que están ahí en la escritura que vienen de Hebreos capítulo 11, pero ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Ya lo tenemos. Hebreos 11. Ajá. Hebreos 11 y Hebreos capítulo 11, ¿qué me dijo? ajá, Hebreos capítulo 11 Sí. y Hebreos capítulo 12. Vamos a terminar de leer algo por ahí. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Ok, capítulo 11. Ok, dice el capítulo 11. El capítulo 11 habla de los héroes de la fe, ¿verdad? De la escritura. Y habla de varias personas. Y dice allí el versículo 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe según la escritura, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, lo que podemos esperar. La convicción de lo que no se ve. Todavía no lo miramos, pero ya lo creemos, ¿verdad? Todas las cosas que Dios puede hacer. Y aquí marca a varios hombres de la fe. Marca a varios hombres de la fe y habla, ¿verdad? De varios hombres, habla de David, habla de Moisés, habla de varios hombres que vivieron en fe y demás. Y hablan, si no fueron unos de ellos, fueron los nombres y otros, los hechos que habla el capítulo 11. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Entre muchas cosas que hicieron, ¿verdad? Miren cómo cierra el capítulo 11, que es a donde quiero llegar prácticamente. Ya los tenemos. Dice el versículo 32, 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, de todos, ¿verdad? Dice, me faltaría tiempo para decir todas las cosas que hicieron. Que por fe, dice, y conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados y no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Era Jesucristo, ¿verdad? Pero lo que voy es que muchos héroes de la fe hicieron todo esto que acabamos de ver, ¿verdad? Todo esto que eran grandes cosas y lo hicieron por fe. Lo hicieron por fe. Hicieron grandes cosas por fe. No fue porque fue fácil. No fue porque ya la tenían hecha, no fue porque, pues ya estaba ahí, lo hacemos. No, metieron acción, metieron oración, metieron valentía, metieron un montón de cosas, ¿verdad? Pero por eso se les llama héroes de la fe, porque creyeron que Jehová estaba con ellos. Y ahora en este tiempo, esto es lo que nosotros podemos leer, lo que la Escritura dice, ¿verdad? Pero ahora en este tiempo, nosotros también tenemos la misma fe que ellos. Y debemos de tener la misma fe que ellos, ¿verdad? Porque tenemos al mismo Dios, dice la Escritura que es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Ayer, hoy y por los siglos. Por siempre. Es el mismo Dios por siempre. No es otro, no es porque David hizo tantas cosas porque tenía otro Dios, no. Moisés hizo tantas cosas porque tenía otro Dios, no. Sansón, no, pues es que Sansón, mira lo que hizo. No, es el mismo Dios que tenemos tú y yo.
el mismo Dios de ayer y de hoy, que hicieron todas estas cosas, grandes hazañas, ¿verdad? Grandes hazañas. Y miren, ahí a este punto es a donde yo quiero llegar con este contexto que yo les estoy dando. ¿Y qué es lo que dice el versículo 12:1 y 12:2? Dice el 12:1, por tanto, dice, o sea, ya terminó el 11, ya terminó de hablar eso que estaba hablando. Y dice la primera palabra, ¿verdad? Por tanto, dice. Por lo tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué es lo que está empezando a decir, verdad? El autor del libro de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, dice, por tanto, ya vimos a todos estos héroes de la fe. Dice, por tanto, como consecuencia de lo anterior, miren, dice, nosotros también teniendo en derredor, alrededor de nosotros, tan grande nube de testigos. Hay un comentarista que dice que ese pasaje lo mira como si fuera un estadio donde se corrían las Olimpiadas. Entonces habla de la carrera esa de las Olimpiadas, ¿verdad? Donde hay una carrera y donde van a correr y donde tienen que llegar a una meta. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Tienen que terminar la carrera. Pero ¿qué es lo que dice? Puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Autor y consumador de la fe. Pero dice, hay muchos testigos que te están mirando, que vas corriendo, que vas en la carrera, dice, hay una gran nube de testigos, dice, pero allí hay algo que es que es el mensaje de esta mañana. Así, con todo este contexto que ya les di, el puro mensaje dice, despojémonos. Y allí es donde quiero llegar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir esto? Que para correr la carrera nos tenemos que despojar de todo peso. Miren, al enemigo de nuestras almas dice, a ver, ¿cuál es tu peso? No importa, quédate con todo el peso que traes. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer cuando vas a caminar, díganme si no, si alguien trae más peso encima, va caminando más lento, ¿verdad? Entonces, entre más peso traigas, más lento caminas. Y aquí dice, y todo pecado, ¿verdad? Por supuesto sabemos, el pecado lo sabemos todos, que el pecado nos separa de Dios. El pecado hace un abismo entre nosotros y Dios. Y esa separación que tenemos, por supuesto que no nos deja llegar si hay pecado, ¿verdad? Estorba nuestra comunión, estorba nuestra relación, estorba todo. Y nomás así un breve paréntesis, un pecado que quiero mencionarles, que se da mucho en la iglesia y que se da mucho en el mundo y que parece que está filtrándose cada vez más y pasa más desapercibido, es la pornografía. ¿Por qué? Porque ahora con tantos medios electrónicos que tenemos, el celular y todo, es más fácil que eso lo hagan los niños, las mujeres, los varones, los adultos, los viejitos, los más jóvenes, y que se da dentro de la iglesia y que se da afuera de la iglesia y que se da en todas partes. Hay millones de páginas de pornografía. Y es alarmante y es asombroso y que cada vez más en la iglesia se mire como si fuera algo normal o algo que lo hacen a escondidas. Pero por supuesto que es un pecado. No es algo que Dios aprueba. No es algo que Dios aprueba. Y es algo que nos separa de Dios. Y es algo que nos saca del camino. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Es algo que nos aparta, que nos saca, que nos separa. ¿Verdad? ¿Qué dice el libro de Hebreos? ¿Verdad? Corramos la carrera que tengamos
vamos por delante, puesto los ojos en Jesús. Pero ¿qué dice? Despójate de todo pecado y de todo peso. El pecado lo podemos identificar muy bien, pero a donde quiero llegar es al peso. Porque uno sabe, es pecado, o a veces decimos, es pecado, pero pues ¿qué tiene? ¿Verdad? Lo sobamos. Pero el peso pasa desapercibido. El peso pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque es más fácil que te tengas peso encima y que tú digas, al cabo, ¿qué tiene? No es pecado. No es pecado. Entonces, si el peso que traemos es mucho, ¿cómo vamos a correr la carrera? ¿Por qué? Porque una persona que trae mucho peso, ¿qué es lo que en lugar de ir corriendo, va caminando? Y voy a hacer una ilustración aquí con Roberto. Ven, mijo, para acá. A ver, te alcanzaste el chicote. A ver, espérate, antes de que te alcances el chicote. Mire, Roberto va a correr para ¿dónde? A ver, córrele para allá con el tabito. Va a correr para allá y haga cuenta que lleva un peso aquí bien pesado, ¿verdad? Hágale cuenta, córrele, mijo. Córrele, 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 córrele. Claro que no va a poder. Córrele, córrele, córrele. Córrele, córrele. Córrele, córrele. Claro que no va a poder correr. Claro que no va a poder porque trae un pesote atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Pues no soy ligero. No puede correr. ¿Por qué? Porque trae un peso. Claro. Y ahora, si ese mismo peso, dice que hay cosas que nos asedian. Fíjese lo que dice ahí en la escritura. Dice, despojémonos de todo peso. Dice, y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que quiere decir al momento en que nosotros decimos que nos asedia? Espérate, él es mi modelo hoy. Cuando está hablando la escritura que nos asedia, ¿qué quiere decir? ¡Córrele! 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 ¡Sí! ¡Córrele! 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 ¿Qué quiere decir que nos asedia? Que nos detiene. A ver, ven para acá. Pásale para acá. Somete, ¿no? Córrele para acá conmigo. No me tengas miedo. A ver. Córrele para acá. Todo pecado que nos asedia, el pecado nos asedia tanto que no lo dejamos, nos detiene Nos la somete, carrera. ¿no? Nos detiene, nos somete, nos paraliza. ¿Qué es lo que pasa? Que nos quiere sacar del camino. Nos quiere sacar. Y al momento en que dice la escritura aquí que es el pecado, dice, y corramos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Al momento en que, pase para acá. Al momento en que él está con gran peso, al momento en que está siendo asediado, al momento en que todo esto, hagan de cuenta que lo está impidiendo. ¿Qué es lo que pasa? Agárrate. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos así en la vida? Inmóviles. Sí. El peso que traemos no nos deja correr. Hay cosas que no nos dejan correr. Hay ataduras que no nos dejan correr. Hay cosas que no nos dejan correr. Hay cosas que no nos dejan caminar la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Hay cosas que no nos dejan. ¿Como cuáles cosas? Hay cosas que podemos decir que son el peso y el pecado que nos asedia y que no nos dejan. ¿Por qué? Porque nos atan. Entonces, a ver, si yo a él le amarro así los pies, a ver, da un paso, despacito, porque si no pasa. Ahí está. ¿Cómo va a ir? Así. Lentito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va a ir? Lento. ¿Por qué? Porque hay peso y hay pecado. Entonces, si una persona tiene ataduras
y no quita de su vida esas cosas, ese peso que tiene, en lugar de ir corriendo la carrera que tiene por delante, ¿verdad? Para poder, imagínense, en unas olimpiadas no van gallo gallina, ¿verdad? Van corriendo, o sea, van por la carrera que tienen delante de ellos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si vamos así en la carrera con él? No, pues sí vamos a llegar, pero de aquí a 10 años. ¿Y cuáles son esas cosas? Les pregunto yo, ¿cuáles son esas cosas que pueden causar peso en nuestra vida, que no son pecado, pero que nos detienen la carrera que tenemos por delante? Las cargas. Que no son pecados, pero... Que no son pecado y que podemos decir, pues no es pecado. Entonces, porque no son pecado, las permitimos. Y caemos. Podemos ¿Pueden ser caer. los vicios? Pueden ser los vicios, que pueden decir, bueno, pues es que no te dice la escritura que fumar es pecado. No, pero vas a contaminar tu cuerpo. Ajá. Usted me platicaba o me aconsejaba, ¿se acuerda, Pilar, que me hiciera de mi música mundana? Pues, Así de es. todo lo que me gusta a mí, si me gusta, o eso también puede ser Claro. otra parte. Claro, O sea, claro. la música esa me puede llevar a volver a pecar. Exactamente. Y a contaminarte. ¿Por qué? Porque tú debes de cuidar lo que escuchas. Claro. Tú debes de cuidar lo que piensas. O sea, viene un pensamiento y luego tú ya te vas a escuchas algo, luego se viene a tu mente y luego ejecutas una acción. ¿Por qué? Porque ya lo traes aquí sobando, ¿verdad? Eso es por un lado, pero otras cosas que a lo mejor no pueden verse como pecado, por ejemplo, ¿qué les parece? Netflix. Estar todo el día, toda la pandemia, ¿verdad? Netflix. Estar todos los días en el cine, todos los días. No quiero decir de que hay una vez al cine, no. O sea, estar perdiendo el tiempo. Puede en ser cosas, hacer ídolos mudos. ídolos mudos, puede estar el Facebook, El Instagram. todas las redes sociales que nos quitan el tiempo. Porque los videojuegos, o sea, todas las cosas que nos quitan el poder correr la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros estamos perdiendo el tiempo, al momento en que perdemos el tiempo en las novelas, en tantas cosas que podemos decir, pues no es pecado, pero sí es peso. Los chismes puede ser también. No, los chismes es pecado. Sí, es pecado ya original. La escritura habla del chisme, ¿verdad? Ok. De levantar falsos Exactamente. Eso es pecado. ¿Cuántas veces el peso que tenemos por delante? A lo que quiero llegar es que si nosotros no quitamos el peso y lo que nos estorbe para poder correr la carrera que tenemos por delante, eso nos puede, ahorita vamos a llegar a eso, nos puede hacer que a lo mejor sí llegues a tu propósito que Dios tiene para tu vida, pero en lugar de llegar en un año va a llegar en 10. ¿Por qué? Porque no estamos siendo diligentes. Nosotros fuimos diseñados para cumplir un plan. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Que nosotros tenemos que ser diligentes con eso, ¿verdad? Cuidarnos de no correr la carrera que tenemos por delante llenos de peso. Y el peso es lo que nos saca. Y miren lo que dice ahí mismo en Hebreos, ¿verdad? Vamos a irnos en Hebreos. Ahí seguimos en el capítulo 12 de Hebreos. Dice 12:12, dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué es lo que está después de que dice todo lo que dice ahí en el capítulo 12 de Hebreos? Dice, por lo cual levanta las manos, ¿verdad? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. El Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros levantemos nuestras rodillas y nuestras manos paralizadas, dice. Las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué? Porque dice, tenemos que sacudir la pereza, ¿verdad? Al momento en que este capítulo 12:12, aquí está, Tabito, Ya, dice que no lo busques. Dice, una de las cosas que debemos de hacer es sacudir la pereza. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos pereza para hacer y para correr la carrera que tenemos por delante.
¿Qué dice? Levanta las manos, ¿verdad? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, levántalas. Quítate toda pereza, quítate lo que te tengas que quitar. Deja de perder el tiempo, deja de estar perdiendo el tiempo en cosas que te están paralizando. En el peso que estás llevando dentro. Dice, yo tengo para ti un ministerio. Dice el Señor, o sea, quita ese peso. Sé diligente en lo que yo quiero cumplir en tu vida. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan para ti. Pero ¿qué es lo que decimos? Ah, pues si Dios tiene un plan para mí, pues que lo cumpla, ¿verdad? ¿Y nuestra parte? ¿Y nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad de hacer las cosas diligentemente, verdad? Con responsabilidad en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y dice el Señor, levanta las rodillas, levanta las manos, o sea, levántate y ponte a trabajar en lo que te mandé que hicieras. No es en lo que tú quieras, es en lo que Dios te está llamando que hagas. Es en lo que Dios te está llamando que hagas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dones a todos. Y Dios nos ha llamado específicamente para hacer algo. Dice, trabaja en eso, dice el Señor. Y miren, dice, levanta las rodillas, ¿verdad? Levanta todo tu cuerpo. Dice, sacude el espíritu perezoso que a veces tenemos. Quítate el peso de encima. Sacude el espíritu perezoso, ¿verdad? Y ¿saben qué pasa? Que muchas veces carecemos de amor por las almas. Pero el Señor dio su vida por las almas perdidas. Y a veces tenemos un espíritu frío, ¿verdad? Un corazón que realmente no tiene carga por los perdidos. Y qué importante decirle al Señor, ¿verdad? Señor, dame amor, dame carga. Y dice el Señor, levántate. ¿Verdad? Cómo tenemos cosas que cambiar, que hacer. Y otra cosa que hay aquí dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué dice el Señor? Vete por lo recto. Que lo cojo no se salga del camino, porque si se sale del camino, no vamos a correr la carrera que tenemos por delante. Vamos a irnos por otro camino. Y no es por otro camino. Dice el Señor, yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo la vida. Yo soy. Dice que lo cojo no se salga del camino. O sea, no te vayas por allá. Dice, haz tu marcha recta, ¿verdad? Pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él, en nadie más. En Jesús, autor y consumador de la fe. Y terminamos allí con Hebreos 12, 22 y dice, que te habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de. Dice, ¿a dónde te has acercado? Nada más ni nada menos que a esto, ¿verdad? A Él te puedes acercar y y tienes acceso, dice Hebreos, ¿verdad? Acceso directamente al Padre. Dice, te puedes acercar directamente a Él, al mediador, al justo, al santo, ¿verdad? Dice, tú puedes y tienes entrada hasta el reino de Dios, hasta el trono, ¿verdad? Y qué importante es poder clamar al Señor. Y como dice la Escritura, poner nuestros ojos en Jesús y quitarnos todo peso que nos asedia, que no nos deja caminar, todo pecado, ¿verdad? Todo pecado, todo peso que no nos deja pasar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura, con la palabra. Qué importante entender la palabra, ¿verdad? Comprenderla y poder entender que el Señor es el mismo. Y como esos hombres valientes que estuvieron y que narra el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? En ese tiempo nos está tocando a nosotros ser de esos hombres que tienen fe. Puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Por fe. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto. Vamos a terminar orando.